Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de MK Mobile. Y en el día de hoy vamos a estar chequeando varias cosas, pero en general vamos a estar viendo el nuevo parche 6.3.1 que llegó hace poco, donde básicamente corrigieron algunos bugs de la 6.3. O sea, como siempre, agregan 100 bugs y arreglan 10, pero bueno, vamos a ver si primero corrigieron los bugs más importantes y también vamos a estar viendo una cosita interesante que llegó. Y evidentemente vamos a estar viendo las recompensas, las compensaciones que nos dieron, así que nada, sin mucho más contexto, vamos a empezar con este video. Bueno, primero vamos con los cambios del parche 6.3.1, vamos con los cambios más importantes. Primero para Shade MK11 le arreglaron un bug donde básicamente esta personaje te esquiva los finalizadores de combo. Esto creo que me pasó en la 189, donde me esquiva los finalizadores de combo de Mirosaibo que ríe, pero bueno, al menos ya esto fue arreglado. Y después otro personaje que es Nightwolf MK11, que me habían dicho que tenía un bug, le arreglaron el bug que tenía para el primer ataque, donde básicamente no se aplicaban los efectos que tenía la postura elegida, así que por acá también arreglaron este bug que tenía el Nightwolf MK11. Después tenemos una corrección muy esperada, la corrección del bug del Scorpion en fuerza de asalto, que ya vuelve a tener su poder drenado cuando entra al combate. Antes no lo hacía porque era un bug, pero ahora ya vuelve a estar en su prime de vuelta. Ya puede aplicar poder drenado cuando entra. Después corrigieron otros mini bugs de personajes, pero que tampoco tienen tanto impacto, como el de Nagol Círculo de Sombras, que literalmente le vienen cambiando cosas porque salió bugueado desde que salió básicamente. Pero ahora con los arreglos de los equipamientos, que esto sí es muy importante. La capucha de la víbora fue arreglada porque había un bug que te dejaba aplicar el efecto de fusión X en cualquier Special Attack cuando solamente lo puedes aplicar con el Special Attack 2, así que era un bug, digamos, que no beneficiaba, pero que fue arreglado, así que medio F. La guerra meteorológica ya fue arreglada, ya puede cancelar como siempre los ataques de relevo de los enemigos que entran al ser congelados, esto para el efecto a fusión X, así que qué desgracia la verdad que no tener este equipamiento al X, porque las personas que tienen este equipamiento maxeado se deben sentir como un dios en el juego, la verdad. También se arregló la visión de acechador de medianoche, donde ahora ya su efecto a fusión X se activa de vuelta como era antes con ataques rompebloqueos que sean de agarre, así que Goro clásico vuelve a estar en su prime de vuelta con este equipamiento. Y bueno, el arreglo del bug más importante para el mejor equipamiento del juego, que ya lo arreglaron, y es que ya de vuelta las piedras de vuelo mejoradoras vuelve a tener su rompebloqueo de equipo. Antes lo habían puesto que tenía rompebloqueo individual para un solo personaje, pero a ver, yo creo que esto, para mí la teoría es que básicamente esto fue a propósito, la intentaron nerfear, pero la comunidad dijo: o me devolvés lo que pagué o me desinstalo el juego. Y bueno, ya todo lo que gastaron mejoras y cristales y hasta dinero en este equipamiento, ya pueden volver a estar felices como siempre, porque su pieza, esta pedazo de pieza, la mejor pieza del juego, fue arreglada y ya puede servir como siempre lo ha hecho. Ahora tenemos mini arreglos para la Torre Boat. Sí, arreglaron un poco de bugs de la que tenía la Torre Boat, que se arregló un problema con el modificador de magia oscura que antes no funcionaba para los personajes dioses antiguos, o sea, básicamente recibían daño igual aunque estaban seguros, así que esto fue arreglado. Después para la pelea 140 se arregló un bug donde el nuevo modificador de, creo que se llamaba visualización de poder, se duplicaba, o sea que básicamente en la 140 estamos peleando contra personajes con una generación de poder del diablo por un bug. Y para la pelea 180 se arregló un bug donde el equipo de Shade MK11 podía causar que se buguee la pelea o que se congele el juego. La verdad que no sabía de esto, pero si alguna persona se enfrentó con este problema, ya está solucionado. Ahora con un cambio que no esperaba y que también tengo algunas dudas, digamos, alguna pequeña duda, tenemos un cambio para la cripta caótica, sí, la modificaron un poco, y es que ahora se corrigieron las probabilidades de obtener cristales de dragón en cofres raros y épicos, ya que antes se usaban incorrectamente las probabilidades de obtener estos cristales de la cripta antigua, o sea que tenía las mismas probabilidades de obtener cristales de dragón que la cripta antigua, que esto era un error. A ver, yo estuve haciendo unas criptas caóticas y la verdad que en una me dieron 5 cristales y en otra 0, o sea, no sé qué tanto cambio hay, pero ahora en la caótica los cofres épicos tienen un 50% de chance de dropear cristales y los cofres azules tienen ahora un 35%, que por acá les dijo la diferencia que había de antes con la antigua en términos de probabilidad de que te salgan cristales.
También es verdad que depende mucho de la suerte de cada uno, pero me esperaba que al menos los cofres morados tengan como antes casi el 100% de chance de que salgan cristales, pero bueno, la percepción de cada uno al fin y al cabo depende de la suerte que tenga cada uno, así que por ejemplo, a este hijo de su madre después del parche le dieron 30 cristales y 3 épicas en una cripta, o sea, y a mí nada. Como se nota que MK Mobile tiene a sus favoritos y yo lamentablemente no soy uno, la puta madre. Y bueno, como último arreglo importante, los preajustes de equipo ya vuelven a funcionar bien, o sea, yo por acá puedo poner este preajuste y ya tengo modificamientos como los había puesto, así que esto ya está arreglado porque era un bug donde básicamente se había usado a uno de los equipamientos que tenían tus personajes del preajuste en el modo sobreviviente y se habían roto, básicamente no te los ponían, no los podías usar, pero bueno, ahora ya eso está arreglado, así que preajustes por fin arreglados. Y ahí estarían todos los arreglos de bugs de este parche 6.3.1 que seguramente se les habrá olvidado algunos bugs, de eso no lo dudo, como siempre en cada acto agregan 200 bugs y te arreglan 20, pero bueno, eso seguirá pasando hasta el fin de MK Mobile, hasta que le pase lo mismo que le pasó a MK Onslaught. Pero bueno, dejando los arreglos de bugs a un lado, ahora tenemos las compensaciones. Ok, como primera compensación que ya la reclamé, pero por acá les dejo lo que era. Básicamente eran 100 cristales de dragón, que no es poco. También nos dieron 500 rubíes de sangre y 250 almas. Y la verdad que no está nada mal, ¿eh? Para mí está bien. Para las personas que no pueden conseguir cristales porque están muy poco avanzadas, yo creo que esto les viene muy pero que muy bien. Bueno, después por acá también tenemos otra compensación de actualizar mensajes que básicamente se confundieron y en vez de poner actualizar pusieron reiniciar. No sé, un bug, digo, un error bastante chiquito, pero que igualmente nos dieron cristales de dragón, así que por acá reclamamos 25 cristales de dragón, que cada cristalito cuenta, la verdad ya tengo por acá más de 900 para tirarle de vuelta al pack de Homelander antes de que se vaya. Y bueno, también algo muy importante que está pasando el día de hoy es que se está celebrando por los 30 años de la película de MK Mobile, de MK de 1995, así que por acá también tenemos compensación o un regalo por esta celebración. Y bueno, para este pack, si no mal recuerdo, en este regalo te dan un diamante gratis con la posibilidad de que te toquen estos 3 personajes de película clásica, pero esperemos que, no sé, me toque otra cosa, que la verdad tampoco me interesa tanto estos personajes de película clásica, pero bueno, es un diamante gratis, así que si están jugando o todavía no lo reclamaron, reclamen esto porque es un diamante gratis. Así que vamos a ver qué diamante me dan a mí el día de hoy, que no sea reventa, por favor, que no sea reventa, por favor. Ok, no es reventa, creo que no es reventa. Y, ok, puede ser reventa, de hecho, y es reventa para Cabal MK11, hijo de ni un regalo puedo disfrutar. Ok, me dieron la reventa de Cabal MK11, este cabal no me para de perseguir en recompensa de torre, en recompensa de cualquier cosa, este Cabal MK11 me va a perseguir desde hasta que acabe mi vida. Pero bueno, me tocó Cabal MK11, pero ustedes díganme en los comentarios qué les tocó a ustedes en este regalo, espero que les haya ido mejor que yo, o sea... Una reventa en este regalo es bastante euro, no te voy a mentir, es bastante euro que te toque una reventa en un regalo. Pero bueno, creo que por acá ya estaría todo por temas de compensación, que nos llevamos cristales, almas, un diamante gratis. Bueno, un diamante gratis en mi caso no, porque fue reventa, pero bueno, ya saben. Y bueno, como último por acá tenemos en la tienda algo muy especial. Tenemos por acá, bueno, evidentemente packs de pago, como no, como va intentando lucrarse de todo, pero por acá en pack de cartas acaba de llegar un paquete del pack película clásica de diamante con un 50% de descuento. Creo que nunca vi este pack con tanto descuento, así que efectivamente vamos a estar abriendo este pack a ver qué nos toca, porque tiene un 19% de chance de diamante, 9 para la película clásica y 10 para un diamante al azar que te puede tocar acá. A ver, me podría tocar por acá a mí un Scorpion MK1, un Shang Tsung, cualquier MK1, cualquier cosa que no sea reventa. Así que vamos a ver si este pack me puede regalar una alegría, si puede acaso alegrarme un poco el día. Así que vamos a abrir de 5 en 5 y vamos a ver qué nos da este maravilloso pack. Así que vamos a abrir y vamos a ver qué me toca. Ok, primero 5 packs, vamos a ver qué toca por acá. Reventa para un Jax Onslaught, ok, buen oro, la verdad, buen oro que está casi nuevo, pero lamentablemente lo tengo el X. Por acá segundo pack, Raiden Oscuro, otro oro bastante bueno, bastante bueno, pero que ya tengo todos los oros de desafío al X. Por acá tercer pack, bueno, en este caso tenemos un oro no tan bueno que digamos, Devora Reina del Enjambre. Por acá, anteúltimo pack de la primera tanda, Cano Clásico, y por acá 101 diamante,
Qué buen inicio, qué buen inicio. Bueno, nos llevamos por acá algunos cristalitos, algunas armas de vuelta, que tampoco vienen mal la reventa de cristales, no te voy a mentir. Por acá vamos a ir viendo packsitos, por acá vamos a abrir otros 4, porque después tengo que para abrir otros 4 más, así que vamos a hacer la mitad y vamos a ver si este pack me puede regalar, aunque sea un diamante, por favor. Ok, 4 packs más por acá, vamos a ver qué sale por acá, será reventa, será efectivamente reventa para Ermac, Señor de las Almas, por acá, cristalito que me llevo para acá, siguiente pack, a ver qué me toca por acá, un Sub-Zero Driver, ok, todavía no estoy viendo ningún diamante, y mirá que la probabilidad está alta, tiene 19% de diamante, que es bastante alto, por acá, Genzo de Sashi, y último pack, no me dejes sin diamante, no me dejes sin diamante, Takeda Jirai Ryu, ni un diamante todavía, pero, ok, me queda la última tanda, ya llené mis reventas, así que por acá, últimos 5 packs y por favor que acá me salga un diamante porque si no voy a romper la mesa. Ok, últimos 5 packs, por acá me tiene que tocar un diamante pero sí o sí, porque si no, la verdad que sería una completa estafa que me regalen, o sea que me regalen un caballo Mega 11 y que aparte en estos packs no me toque ningún diamante. Por acá, bien, ok, bien, me sirve Shang Tsung MK1, por favor. Ok, tenemos por acá al Shang Tsung MK1 que me recontra sirve porque lo llevo a fusión 9, que le falta solamente una fusión más para estar al X y sería mi primer diamante MK1 al X, así que perfecto. Si por acá me toca otro diamante más, la verdad que no me quejaría. Por acá nos quedan 3 packs, llevamos un diamante del Shang Tsung MK1, por acá siguiente pack, bien, ok, estamos retomando, perfecto, este último pack, en estos últimos packs estamos retomando, perfecto, señora Blade, película clásica, no está nada, pero que nada mal, ok, ya me voy medio contento al menos, ya me voy con 2 diamantes, así que si por acá te querés tirar otro diamante, tampoco me quejaría, ok, Retal Crack, no te quiero ver, y por acá, último pack, 2 diamantes nos llevamos, Shang Tsung MK1 y señora Blade, película clásica, por acá, te vendrá, bueno, una ascensión para Scorpion Hansa Sashi, ok, me sirve la verdad, una fusión nos llevamos para Shang Tsung y una escena película clásica por 2000 y pico almas, así que tampoco lo veo una oferta mala, tampoco lo veo tan malo, así que me sirve la verdad que este pack cumplió más o menos con mis expectativas, pero nos queda por acá, último pack y me quedo pobre. Pero bueno, la verdad que bastante bien para tener las almas que tenía, que me hayan salido 2 diamantes y uno encima Shang Tsung MK1 que es perfecto, la verdad, muy pero muy buen diamante, así que nada, por acá termina mi pack opening, que ojalá hubiera tenido más almas para gastarme en este pack porque es bastante bueno, así que yo también les recomiendo que hagan este pack porque tiene buena chance de diamantes, aparte te pueden tocar de los mejores diamantes del juego, así que bueno, yo creo que este pack es un muy buen pack, la verdad. Pero bueno, también como dato extra para terminar con este video, acaba de llegar la torre demoníaca fatal, que por acá tiene unos premios, la verdad que bastante exquisitos. Por acá tenemos el spawn alma atormentada, que me falta solamente una fusión más para tenerlo si quiero al X. También tenemos por acá el Scorpion Mega 1, al Quan Chi, que nunca me salió en la historia de mi cuenta, o sea, este Shang Tsung tengo una maldición de que nunca me sale, así que vamos a ver si me sale esta torre. Por acá el Nebula Círculo de Sombras, que es un personaje increíble, y Lucan Mega 11 que lo tenga al X, así que espero que no me salga, pero también es un muy buen personaje, para qué mentirte. Y bueno, también tenemos por acá la épica que me falta, que es el Lazo de Tempestad, que es la mejor épica de la torre y que nunca me salió, así que espero que también conseguirla para esta vuelta. Y nada, gente, la verdad que bastante contento, la verdad, con todas las combinaciones, con los arreglos de bugs, que espero que hasta que termine el auto, espero que no nos encontremos con ningún bug tampoco tan grande, que digamos. Espero que no se me crashee el juego cuando juegue. Mientras no pase eso, la verdad que estoy contento hasta que acabe esta acto. Pero bueno, gente, si ustedes también abrieron este pack de película clásica y diamante, déjenme saber en los comentarios qué les tocó, qué diamante les tocaron, o si tuvieron mala suerte, no sé, déjenme saber ustedes en los comentarios. Pero bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, un like, apoyen un montón. También se pueden suscribir si es que todavía no están suscritos. Si quieren, se pueden unir a mi servidor de Discord, el link está debajo en la descripción para unirse. Ahí pueden charlar con otra gente sobre MK Mobile, pueden saber de noticias, información de última hora sobre básicamente todo el contenido o las cosas que vayan pasando con el juego. Como por ejemplo con esta noticia de última hora que nos dice que básicamente si no tenés guardada tu cuenta no lo puedes hacer hasta la próxima acto, porque literalmente eliminaron el botón para registrar tu cuenta, así que si no tenés guardada tu cuenta, por favor no desinstales el juego, no borres los datos porque vas a perder tu cuenta si no la tenés guardada desde el anterior acto. Así que
Lamentablemente si le querés guardar ahora no vas a poder porque el botón de registrar no existe, así que creo que hay un mantenimiento, lo están remodelando para la próxima acto, así que veremos qué tienen pensado, quizás no sé, pongan un soporte para que podamos guardar nuestra cuenta de Android a iOS, quizás puede ser eso algo revolucionario, pero bueno, no tengamos expectativas tan altas porque estamos hablando del equipo M Mobile, así que siempre expectativas bajas. Un saludo como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Amado Ramoa, Frank Reina, Leo Gesa, Carla XDead, Mayro Larramendi, Agus, un saludito para Aña, un saludito para Máximo, para FLP Gmail, para Benjamín Casteluche, para Alan Muñiz y para el capo de Helio Can. Y también obviamente un saludito para todos los demás miembros que muchas gracias como siempre por apoyar a este canal. Pero bueno, como siempre espero que hayan tenido un excelente día y nos veremos en un próximo video. Chao.